la grabación buenos días a todos. Continuamos con los métodos de, este, los métodos iterativos para obtener raíces. Eh, yo creo que la parte más importante que podemos resumir de esta unidad es de nuevo regresando al concepto de iteración. Como les mencionaba, el ser iterativo este, es algo que no nada más usamos para este tipo de cosas. O sea, iteración nosotros los utilizamos para prácticamente todo. De hecho, yo creo que cualquier área de la ingeniería, la programación, el diseño de circuitos, el manejo de habilidades en mecánica como manejo de máquinas, herramientas, etcétera, etcétera. Todo se basa en el concepto de iterar, es decir, voy a repetir un proceso y voy a repetirlo hasta que alcance un, o sea, hasta que mi error sea menor que tanto. Siempre. Como les comentaba, en el caso de la docencia, por ejemplo, si yo puedo decir mi curso, el primero que haya dado, no sé, en 2010 o 11, pues me faltaba mucho, ¿no? Obviamente mucho de lo que ven en el material, pues es algo que se ha juntado a través de los años. Entonces, esto, pues si lo hubiera visto así, pues no, si lo hubiera dejado así sin ningún cambio, este, pues sí es un problema, ¿no? O sea, obviamente nunca hubiéramos llegado a, bueno, a juntar todo el material que existe. Y no nada más juntar el material, sino que el problema de todo esto es de que ustedes, pues tengan la mayor posibilidad. No implica que lo vayan a ver todo, obviamente, ¿sí? Sino lo que implica es de que ustedes van a partir de esto que tienen, porque la ventaja en los libros es que pues hay métodos para solucionar un montón de cosas. La idea sobre todo gira de que ustedes vean cómo pueden usar eso para muchas otras cosas, ¿no? Como les decía, los métodos iterativos te sirven para aprender un deporte, los métodos iterativos te sirven para aprender a tocar un instrumento, música, cosas por el estilo. Y y bueno, ahorita vamos a seguir con el siguiente método. Bueno, antes de continuar con el siguiente método, un resumen rápido de los otros tres: bisección, Newton y secante. Bisección, ventajas que es muy simple y que es muy estable. Desventajas que es lento. Porque obviamente trabaja en el dominio de los reales y el dominio de los reales pues es infinito. Obviamente eso es lo que hace que se repite y se repite y se repite. Newton, ventaja pues de que es más rápido, aprovecha la geometría, lo que le ocurre mucho en muchos casos. O sea, por ejemplo, hay gente que tiene a veces suerte o habilidades o familia, o sea, por ejemplo, puede ser que vengas de una familia que tiene buenas conexiones y de repente sales a trabajar y consigues un muy buen puesto que no lo hubieras conseguido de otra manera. O a veces hay combinaciones, sí. Hay gente talentosa que viene de buena familia y pues obviamente las conexiones le ayudan a tener un mejor empleo que lo que podamos conseguir nosotros. O simplemente tienes amigos que tienen un puesto y te ayudan. Y eso pasa en todos lados, ¿eh? Entonces, eso es como una pendiente, o sea, llegas más rápido. ¿Cuál es la desventaja en Newton? Pues
la desventaja es que la pendiente no sea la adecuada y en un momento dado te cicle. O sea, Newton puede llegar a ser inestable, es decir, no siempre funciona. Lo mismo sucede con las palancas, ¿eh? O sea, pueden tener algún amigo o gente que, no, pues ustedes son o sea, los puede ayudar y demás, pero a veces puede ser que no te puedan ayudar, o a veces, de hecho, me ha tocado ver casos de gente que en teoría tiene muy buenas relaciones y demás, y aún así no puede lograr que lo ayuden, ¿no? Por X razones. Pues, o igual te ayudan y después se dan cuenta que pues no eres lo que ellos buscan. Entonces, pues muchas veces pasa eso en cosas así, ¿no? Aceleras las cosas, pero a veces no, o como podemos verlo en cuestión de ingresos, ¿no? O sea, puedes decir, oye, pues gano más, y pasa, ¿no? Gano más en lugar de estudiar, gano más vendiendo casas o vendiendo autos. Claro que habrías que ver las estadísticas, ¿no? De los cuántos vendedores de autos hay y cuántos vendedores de casa que vivan de eso o que construyeron toda su vida a partir de eso. En realidad son muy pocos. Entonces, también eso es interesante porque dices, no, pues sí, sí, a lo que gana, por ejemplo, una persona vendiendo una casa, pues yo lo gano en un mes, lo que él gana en una semana, 2 semanas. Pero el problema está de que no vende casas todos los meses, entonces su trabajo son trabajos inestables, ¿no? Entonces también es algo que tienen que tomar en cuenta, de que como Newton, un método que te puede llevar más rápido hacia, por ejemplo, ser delincuente o cosas por el estilo, pero tarde o temprano pues es más inestable, ¿no? Porque igual te matan, igual tienes más problemas al final de cuentas. Secante, pues secante lo que intenta es una manera de quitar el problema de la derivada y decirlo, pues ahora vamos a hacer una aproximación. Yo creo que es algo importante porque en lugar de usar la derivada usan la pendiente. Entonces lo que te aseguran es de que dicen, bueno, si los puntos en donde está la raíz están lo suficientemente cerca, pues la pendiente es bastante semejante o sea, la secante se vuelve bastante parecida perdón, a la tangente y por lo tanto se acerca y lo hemos visto que sí funciona bastante bien. No es tan rápida como Newton, pero de alguna manera te puede, y lo mismo pasa, lo mismo que les digo, o sea, hay gente que igual tiene habilidades para los negocios. Yo tengo varios amigos míos que no terminan la escuela, no son muchos aclarando, pero tenían buenas conexiones o simplemente habilidad para vender o habilidad para hacer negocios, ¿no? Entonces, algunos sí mantienen su negocio y tienen años en eso, otros no, otros duran un tiempo en una cosa y cuando ven que el negocio va bajando, pues lo dejan y cambian a otro y así. Yo los he visto tener hasta 3, 4 negocios y les va muy bien. Entonces, ¿hay un solo camino para valerse? No, hay muchos caminos. Precisamente también es una lección importante de esta unidad, de que nosotros podemos lograr lo mismo por diferentes formas, ¿no? Entonces, en mi caso, o sea, si yo había dicho, pues, en lugar de ser docente o ser ingeniero, hubiera sido vendedor, posiblemente no lo hubiera hecho porque no tengo esa habilidad, ¿no? De hecho, tengo varias cosas que tengo que vender y no he podido venderlas, entonces sí como que me doy cuenta que realmente hay que tener habilidades. Y en el caso de los métodos lo mismo, o sea, aunque los varios métodos nos den lo mismo y sirvan para lo mismo, vamos a ver más adelante que cada uno tiene como todos sus pros y sus contras. Entonces, bueno, algo interesante que también te puede servir es que muchas veces cuando buscas la solución, este, te dice de que si cuando sacas la derivada de la función, la derivada te puede indicar si el proceso que estás haciendo va a converger o no va a converger, ¿sí? Lo cual significa el error que tienes entre el valor que obtienes menos el valor que deberías de obtener. Entonces, bueno, aquí te pone por medio de series de Taylor una serie de valores donde vas obteniendo la primera derivada, segunda derivada y cosas por el estilo.
De tal manera que con esto te pueda decir que el valor en otra función te puede indicar si vas a encontrar o no una iteración, ¿sí? Una iteración que tarde o temprano converja. ¿Cuál es un problema que tenemos muy fuerte? Bueno, eh, de nuevo, es como lo que les decía de los vendedores, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, pues entras el primer mes y wow, te fue muy bien, vendiste mucho y todo eso, ¿no? Pero ya después empiezas a ver el segundo y el tercero y en lugar de vender más, pues empiezas a vender menos, ¿no? Entonces, en lugar de estar convergiendo, te vas divergiendo, te vas alejando de tu propósito. Pues muchas veces pasa lo mismo en estos métodos. Significa que en lugar de encontrar la solución que andas buscando, el error se va haciendo más grande, ¿sí? Entonces, bueno, ya, como les decía, vemos Newton-Raphson, vimos secante, fallas del método de Newton-Raphson, como les decía, como está dependiendo de la pendiente, muchas veces si el valor que elegiste está demasiado lejos, ¿sí? Pues te provoca problemas, ¿no? Te provoca problemas de que de que la pendiente no te lleva hacia donde tú esperas. En el cálculo de la secante, como les decía ayer, es prácticamente todos los métodos es muy parecido el código. Son las funciones, es la misma función, evaluada con diferentes valores. Esta es la fórmula de la secante. Se cambian los valores y se continúa con el ciclo. Eso es todo, ¿sí? Este, en la interpretación geométrica de la secante lo podemos ver como lo siguiente. Este, yo tengo mi valor inicial, que es este. Con este valor genero con el valor x0 y x1 genero una secante. La función se supone que en este caso sería la curva. Entonces, bueno, no, en realidad no es la función es una función, ¿cómo se llama? Ahorita vamos a verlo más en el método de punto fijo, que muchas veces cuando tú quieres resolver algo no lo resuelves directamente, sino lo resuelves a partir de otra cosa. Ahorita lo voy a explicar más a detalle el concepto de g de x, bueno, que tiene que ver con esto, pero a partir de eso generas una secante, que es lo que pueden ver en la figura, entre los puntos A y B, que son los puntos iniciales. Con esos valores, tarde o temprano, o sea, encuentras el x2. La meta es encontrar un valor donde la g de x se intersecte con una y de x. Nosotros sabemos que, que si nosotros generamos una recta donde y es igual a x, pues nos quedaría una recta que pasa por el origen, una recta como la que ven aquí. Esta recta, luego esta g de x. Entonces lo que haces es buscas una función que se parezca o que te dé resultados semejantes a a lo que andas buscando, que en este caso sería g de x. Vamos a ver en el siguiente método, en el de punto fijo, cómo lo buscas y cómo esto se puede hacer. O sea, la idea es de que donde encuentres esta intersección, es decir, donde se junta esta recta con la g de x, este punto resuelve o es la raíz de la función f de x original. Entonces aquí lo que podemos ver es que con la secante tú encuentras el valor de x2. Entonces la idea es que con el valor de x2 vuelves a generar otra secante y así hasta que alcances este punto. Ese punto resuelve también ¿cómo se llama? Resuelve la ecuación original que andamos buscando. Eso es interesante porque al final tú te das cuenta, y eso sucede muchas veces, que cuando tratas de resolver un problema para algo, en realidad lo resolviste para otra cosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el teflón.
El teflón fue uno de esos inventos que lo querían para cuestiones de la NASA, para las cápsulas espaciales y ese tipo de cosas, y se dieron cuenta que funcionaba perfectamente para los sartenes y para los utensilios de cocina, ¿no? Y aparte para otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, no lo inventaron para eso, pero se dieron cuenta que solucionaba ese tipo de cosas. Otros casos así se han dado en medicina y cosas por el estilo, ¿no? O sea, buscan un remedio para algo y encuentran una cura para otra cosa, ¿no? Pero eso suele suceder. Entonces, sí, muchas veces también pasa, por ejemplo, en la escuela. Muchos de ustedes, sobre todo los que no tienen mucha vocación, de repente llegan a la escuela, incluso terminan sus carreras, pero la escuela simplemente les sirve para que encuentren su otra vocación o para que la reafirmen. Entonces la escuela les sirvió para eso, ¿no? Entonces puede pasar. Ok. Entonces esta es la interpretación, por eso se llama secante. Pero hay un detalle curioso en cuanto a la secante, que precisamente ese es algo importante que también tenemos que aprender en los métodos iterativos. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo les digo, tengo dando esta materia como unos 10 años o más, y casi siempre le cambio cosas. O sea, siempre hay algo que digo, ah, bueno, y si le cambio esto, no puede ser que les sirva mejor o que aprendan mejor o que aprendan algo nuevo. Entonces siempre andas buscando algún tipo de cambio. Y yo creo que es importante, o sea, les digo, por ejemplo, en cuestiones de trabajo, yo digo, pues según mis cuentas me faltarían todavía unos 10 cursos más. Entonces, en estos 10 cursos, que se podría ver como 10 iteraciones, pues yo podría decir, bueno, en el siguiente voy a hacer esto y en el siguiente lo otro. Obviamente, cuando me retire sería mi punto de parada. Quizás yo estoy consciente que no sea el mejor curso del mundo, pero pero ojalá que los alumnos que lleguen a esos puntos digan, ah, pues aprendimos más que los alumnos de 2021, ¿no? Entonces, cosas por el estilo. Pero siempre hay un punto en donde algo se puede mejorar. Ahora, en el método de la secante, cuando cambiamos cuando cambiamos la pendiente, en lugar de usar la derivada, usamos la aproximación de la pendiente, el famoso m es igual a y de 1 menos y de 0 sobre x de 1 menos x de 0. El detalle en estos casos es de que no te asegura una. Nosotros veíamos en el primer método, que es el método de disección, que te asegura que hay una raíz. Es un método estable, ¿sí? O sea, te asegura que como de un lado tienes un valor positivo y del otro lado tienes un valor negativo, por fuerza en medio, y si la función es continua, recordemos que la ventaja que tiene bisección es que se basa en teoremas. Dice, si la función es continua, a fuerzas tiene que existir en medio una raíz. Y eso es interesante porque desde que aplicas el método ya sabes si vas a obtener una raíz o no. En el método de secante y en el método de Newton no. En esos dos métodos, en secante pues simplemente escoges dos valores que estén cercanos a la raíz. Pero no hay un proceso en el cual digas, ah, voy a estar seguro de que voy a generar voy a encontrar una raíz. El método de deposición falsa, este, lo que hace es asegurarte, ¿sí? que, que vas a encontrar una raíz. Hay una cosa bien curiosa en el caso de regla falsa, y es parecido a lo que hacen, por ejemplo, me ha tocado oír y me ha tocado conocer muchachos, hay ciertas universidades, no las grandes, pero ciertas universidades que de alguna manera lo que hacen es, te tratan de asegurar que vas a tener trabajo. O sea, igual el tecnológico también hace su labor en cuanto a eso. Digamos que la ventaja que tienen las universidades privadas, que me ha tocado verla, es de que obviamente como los padres de familia son gente que tiene mayores ingresos o que tiene muy buenas conexiones, pues obviamente te pueden asegurar de una mayor
una mayor probabilidad de que logres eso, ¿no? De que logres un empleo y bueno, un buen empleo. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Pues lo que te hace es modificas, entre comillas, el método de la secante y lo único que haces es que aseguras o buscas que esos dos puntos iniciales que van a generar la secante, si se fijan aquí tenemos unas secantes, que puede ser una secante externa o una secante interna, o sea, que puede ir en este sentido o en este otro sentido. Entonces lo que hace la secante es, tiene dos valores iniciales, igual que en bisección, donde en uno la función es positiva y en otro la función es negativa, que aquí lo podemos ver. Y lo interesante es que m, el valor que estaría en medio, pues de alguna manera llega muchísimo más rápido que con la bisección, porque aquí no parte de mitad, 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 sino lo que dice es que por medio de la secante buscas el siguiente valor que andas localizando, ¿sí? Una ventaja que también tiene el método de regla falsa, que sería el último de los primeros cuatro, que tienen mucho parecido, es de que te evita también las divisiones por cero, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver ya funcionando, en donde prácticamente la fórmula de la secante es la misma. La única diferencia es la condición que tú impones, ¿sí? O sea, pongamos un caso, por ejemplo, que pasa, me ha tocado ver en universidades americanas, todo eso, que antes de que te avientes a la universidad o de una carrera, en los cursos introductorios empiezas a ver cómo es la carrera. Entonces, es si realmente es lo que quieres o no. O sea, antes de que te inscribas, antes de cualquier cosa. Y lo cual es muy interesante porque pasa lo mismo que aquí. Si tus condiciones iniciales te aseguran, por ejemplo aquí, si tú sabes que tus valores iniciales, uno es positivo y otro es negativo, entonces tú puedes asegurar que en medio debería de existir una raíz. Y eso es interesante. Y eso es importantísimo. Y yo creo que es algo importante también para ustedes. O sea, en todas las áreas de la ingeniería, yo creo que ustedes, bueno, digo que hay más la oportunidad actualmente, está el internet. Yo me podría investigar, oye, hay trabajo en San Luis, buscaría en las bolsas de trabajo, ¿cuánto trabajo hay? ¿Cuánto pagan? Y si no hay aquí, ¿en dónde es cercano, no? Pues, por ejemplo, el corredor San Juan del Río o Salamanca, ¿no? En Querétaro y Guanajuato. ¿Cuánto trabajo hay? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto cuesta vivir? ¿Qué tan bien está? Y lo mismo, ¿no? Guadalajara, Monterrey. Entonces, todo eso depende de tus condiciones iniciales, pues es lo que te avientas, es lo que esperas, ¿no? Yo creo que eso sería fabuloso que ustedes, a partir de eso digan, ¿no? Pues, estaba platicando con otro grupo y les decía, bueno, también sus condiciones iniciales, ¿qué es lo que más les importa? ¿Un buen trabajo, un buen sueldo? Porque a veces no es igual. O sea, por ejemplo, tú puedes trabajar de docente, ¿sí? Y hay gente que le encanta la docencia, y pero no gana bien, ganan poco, bastante poco. Y al revés, hay gente que trabaja en empleos, pues, no muy agradables, o sea, por ejemplo, gerentes, además, que son muchísima presión y ganan súper bien. Entonces, pues sí, tienes que pensar también siempre, siempre en las condiciones iniciales, porque a partir de eso, pues es como vas a continuar todo lo demás, ¿no? O sea, que digas, ay, pues quiero un soldazo, ok, sí, pero también estés dispuesto, recordemos, el lonche no es gratis. Entonces, lo mismo, aquí, ¿cuál es la ventaja de este método de regla falsa? Pues la ventaja del método de regla falsa va a ser que hereda las ventajas de secante, que hereda las ventajas de Newton, que es más rápido, haces menos iteraciones, y de alguna manera también hereda las características de bisección, que es un método estable, ¿sí? O sea, en esos cuatro métodos, bisección y regla falsa son estables. ¿Qué quiere decir estables? De que nos van a dar un resultado, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando invierten dinero. Hay inversiones seguras que dices, a ver,
Si inviertes en tal cosa, es seguro que vas a ganar dividendos, es cierto, pero ganas poquito. A la vez, inversiones de riesgo y te prometemos que vas a ganar el 70% de lo que ingreses, pero hay un riesgo de que ganes el 70% o pierdas el 30%, ¿no? O sea, siempre hay un riesgo. Esos son los métodos inestables. Los métodos inestables son aquellos en los cuales no necesariamente vas a obtener la solución que tú esperas. En este caso, seríamos Newton y secante, ¿sí? Entonces, es interesante porque también les muestra que muchas veces, por ejemplo, hay gente que empieza vendiendo, le va bien y no sigue en eso, sino, como les decía, tengo un amigo que él parte de lo que hace es vender, pero después ya no se dedica a vender, se dedica, por ejemplo, ahorita tiene una estética de perros y aparte tiene otras cosas, entonces ya no todo lo echa en una sola, o sea, no depende de una sola cosa, sino depende ahora ya tiene un negocio más estable y así, o sea, de alguna manera, se diversifican y no nada más es el único caso, o sea, pongamos el caso de los cines, el caso de los cines, este, lo que ganan mucho dinero no necesariamente son con las películas, o sea, ganan muchísimo, pero muchísimo dinero con las ventas de los dulces y las palomitas y todo este tipo de cosas. Entonces, la regla el algoritmo de posición falsa, pues prácticamente les digo, es lo mismo que, que secante, con la única diferencia, bueno, aquí se ve cuál es el valor medio que quieres calcular. Se calcula por medio de esta fórmula, que es lo mismo que, bueno, si esta fórmula la traduces, esto es lo mismo, ¿eh? Pero no es otra cosa más que la fórmula de la secante. ¿Cuál es la diferencia que vamos a ver más fuerte? Es las condiciones iniciales. En las condiciones iniciales te dice que tienes que usar lo mismo que usaste con bisección, que te dice, de acuerdo al teorema de Bolzano, nosotros sabemos que la función de un lado es negativa y la función del otro lado es positiva. Que de hecho, este, les pondré un caso, bueno, ahorita se me viene a la mente y creo que es algo interesante que les... Eh, me ha tocado, les digo también, evalúo programas que ahorita no me han invitado a evaluar, que ya no les cae bien. Pero bueno, este, algo que a mí me impresionó y que yo creo que es importante que ustedes lo vean. La mayor parte de ustedes son alumnos sus familias vienen de aquí, de la ciudad, ¿no? De San Luis Potosí. Pero quizás algunos no, quizás algunos vengan de Zaragoza o vengan de Ahualulco o de Mezquitic, ¿no? O sea, pero o incluso algunos de la Huasteca, muy pocos, ya. Pero algo que se me hizo muy interesante es que el concepto de motivación, y me ha tocado ir a tecnológicos que están en zonas rurales, o sea, en pequeñas ciudades, tipo, no sé, máximo igual como Santa María del Río o algo por el estilo, y que los muchachos que estudian sus carreras, me platicaban, porque cuando les digo, cuando evalúo, cuando reviso una escuela, pues platico mucho con los estudiantes. Y era muy interesante que nos decían, oigan, y no se les hace pesado o que los maestros los traigamos así, trabaje, trabaje, trabaje. Me decían varios de ellos, me decían, mire, doctor, comparado con ir a la milpa y levantarse a las 3 de la mañana y ir al sembradío y todo esto, el trabajo de estudiante es mucho más fácil, o sea, aunque obviamente es más trabajo mental y otro tipo de cosas, no se compara, ¿eh? Yo tuve alumnos que venían del campo y me acuerdo una vez que me ayudaron a cargar unas cajas y me quedé impresionado porque uno llegaba así, agarraba las dos cajas y se las llevaba y le digo, oye, pues si están pesadas. Dice, sí, pero pues yo vengo del campo y allá cargamos bultos de 50 kilos
Y pues, desde chico mis papás pues me educaron así. Es un chavo súper bueno, ¿eh? O sea, muy inteligente y ahorita, la última vez que supe de él estaba estudiando el doctorado en España, entonces es muy posible que haya regresado a algún buen empleo aquí o se quedó por allá. A lo que me refiero son los valores iniciales. O sea, si tú dices, si termino de estudiar y soy un buen profesionista, o sea, aprendo bastante, pues me va a ir bien. Por el otro lado, la parte negativa. Si no trabajo o si no termino o si no aprendo, que al final de cuentas lo importante es que aprendas, pues me va a ir así y así. Entonces, cuando tienes esas dos cosas entre la parte negativa y la parte positiva, o sea, cómo te puede ir bien, de alguna manera eso te motiva mucho. Y eso es importantísimo al momento de que estudias, porque dices, ¿por qué estudio? ¿Por qué trabajo? ¿Por qué tengo que hacerle las tareas, todo ese tipo de cosas? Y muchas veces nos han regañado y nos dicen que cuando nos evalúan como docentes, este, no los motivamos, ¿no? Y así como que, pues es que la motivación tiene que venir de ti, o sea, el que digas, el profe te tiene que echar porras, pues no, o sea, y bueno, en mi caso, pues era bien obvio, yo vengo de un barrio donde la gente que estudiamos por lo menos en 2 cuadras, 3 cuadras a la redonda, fue como 3 o 4. O sea, bueno, mi familia sí, la mayor parte de los 8, por lo menos 6 pasamos por la educación superior, ¿no? Y de los 6, 4 terminamos. Entonces, bueno, 5 terminamos educación superior, 3 no terminaron, pero vamos, vengo de un ambiente donde la mayoría de las cuates se casan a los 17, 18 años, trabajan como obreros o trabajan así en empleados en otra cosa. Entonces, la motivación es súper fuerte. Y yo creo que lo veo así como los valores iniciales de esto, una parte negativa y una parte positiva. O sea, dices, la parte negativa, pues yo no quiero quedarme ahí, de hecho, pues yo no vivo en mi barrio, ¿no? Ya vivo cerca del TEC. Y por otro lado, la parte positiva, ¿no? Ah, pues tengo una casa agradable, una casa que me encanta. Tengo una vida agradable. No, no rico, obviamente no soy rico, pero vivo bien. Y esa es la parte positiva. La parte negativa, pues es la otra, ¿no? De que me hubiera quedado allá, y no nada más por no quedarse allá, sino simplemente por lo que aspiras, ¿no? Las cosas que has vivido, dices, wow, eso vale la pena. Entonces yo creo que también de nuevo, veámoslo así, la parte negativa, la parte positiva. Algo te tiene que motivar. Algo que digas, algo que quiera que no sigas igual, ¿no? Porque si quieres seguir igual, pues oye, excepto que vengas de un lugar donde todo está súper bien y digas, ay, siempre quiero quedarme igual. Aún así, ¿eh? Siempre tienes que trabajar por eso. Entonces, el método, como les decíamos, lo que intenta es, de nuevo, como bisección, buscar una mitad, pero esa mitad, en lugar de hacerlo por simplemente dividir entre dos, aplica la regla de la secante y va consiguiendo un resultado, que ese resultado llega más, llegas muchísimo más rápido hacia la raíz que andas buscando. Por ejemplo, aquí, evaluando la función, la mitad que andas encontrando, pues nosotros podemos ver que la función empieza valiendo 1.33, pero luego rápidamente empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y a bajar. ¿Qué significa eso? Que si el valor de la función empieza a bajar, pues eso significa que vas encontrando el valor de la raíz que quieres, porque sabemos que el valor de la función en la raíz es 0. Entonces, si el valor de la función se empieza a hacer más pequeño, más pequeño, más pequeño, eso quiere decir que vas encontrando la raíz. Y como les comentaba anteriormente, es lo mismo. O sea, si tú dices, a ver, lo que te, lo que vas viviendo cada vez se va acercando más a lo que tú quieres, entonces estás buscando tu raíz, lo que quieres realmente, ¿no? A llegar a una estabilidad. Ahora, el que digas, no, pues cada vez me voy alejando más, tengo más deudas, mi trabajo lo aborrezco, bla, 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 pues entonces te estás divergiendo, te estás alejando de, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que siempre, como les digo, las matemáticas no son nada más para para la gente que no le gustan, para la gente, para que te duela la cabeza, ¿no? Las matemáticas son siempre para, ¿cómo se llama? Para que tú puedas,
utilizarlas en la vida real. Los conceptos de matemáticas, yo los entiendo para aplicarlo en todo, prácticamente en todo. Entonces, son importantes, ¿no? O sea, son así como que digo, a mí me encantan las matemáticas y siempre las he visto como un referente para entender todo, ¿no? Y me sirven para todo. O sea, no nada más vivo de eso, ¿no? No nada más vivo de enseñar matemáticas, sino, como les digo, las matemáticas y lo que aprendo, la ciencia, la filosofía, todo ese tipo de cosas, lo utilizo para mi vida diaria. Entonces, esperemos que sea algo que les sirva a ustedes. Recuerden que, como les decimos, yo no los digo, yo no los educo, los capacito. Y como profesionistas, yo esperaría eso. Yo esperaría un profesionista que fuera así. Ok. En la resolución de raíces, regresando al método, voy a cambiar de nuevo. Voy a hacer otro ejercicio rápido para que vean si esto realmente funciona o no funciona. ¿Sí? Entonces, primero, escojo bien mis valores iniciales. Me voy a gráfico y cambio la función. Bueno, aquí sí podemos ver que es otra función, ¿no? 25 a la 5 menos 78. Le voy a cambiar cositas. O sea, por ejemplo, en lugar de ser el 25, le voy a poner 5. Y luego, en lugar de ser menos 78, le voy a poner menos 68 o 69. Y luego, en lugar de ser a las 5, le voy a cambiar que sea a las 6. Y luego aquí en lugar de ser 7 le voy a poner 12. Función. Esto lo puedo dejar igual. Y en lugar de ser 1278 le pongo 456. ¿Ok? Cambié la función. Copio el valor. Recuerden que eso es importante, copiar el valor. Que ya copié el valor. Veo la gráfica. Tiene raíces reales. Entonces analizo una y digo, a ver, esto me gustó. Empezamos a analizar el comportamiento positivo, positivo, positivo. Cambio de signo. Cambio de signo entre -4 y menos. O sea, ¿dónde se ve el cambio de signo? Aquí en la verde. Ahora, ¿cuáles son los valores que lo provocan? -4 y menos 3.75. Entonces, los cambio aquí. Porque digo, estos van a ser mis valores iniciales. -4 y menos 3.75. Son mis valores iniciales, ¿ok? Entonces yo sé que en estos hay un cambio de signo. Ya que tengo eso, entonces ahora sí, agarro la función, copio, control C, escape, porque si no me va a pensar que voy a hacer otra cosa. Me voy a bisección. Entonces en bisección copio la función. Recuerden que siempre hay que dar la función. Hay que cambiarle de A4 a 3 porque si no se enoja. No, porque simplemente la variable no es la misma, ¿no? Y no es la misma, te va a decir que hay referencia circular y muchas cosas que no deberían de hacer. Entonces a 3 la cambio. A 3 la cambio. Ya es todo. Enter. Luego me dedico a actualizar la función. Si ustedes utilizaran un paquete, pues no tendrían que usar esto, ¿no? Obviamente. Pero la ventaja es que tampoco verían el proceso. Aquí la idea es que vean el proceso. Si utilizaran, por ejemplo, MATLAB o cosas por el estilo, nunca verían el proceso. Y es lo que quiero que vean, ¿sí? Es como si te enseñara a cocinar y te vieras cómo pasa, pasa todo el proceso de la comida, ¿no? Desde que lo ves en bruto hasta que ya sale bonito. Aquí en este caso, de nuevo, ¿cómo checo que todo se hizo bien? Primera parte,
En la columna E todos son negativos, en la columna D todos son positivos. Ok, hice bien eso. Segundo, el error. El error podemos ver que va bajando, bajando. Primero tienes un error enorme y luego empiezas a bajar, 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 bajar. Pueden ver cómo empieza a bajar el error. De hecho, tarda un chorro en bajar. Aquí hay una cosa curiosa que no me había ocurrido, pero que puede pasar. El método ya no puede obtener un error menor. ¿Sí? El método en esta parte se cicla. Bueno, sí, ya. Dice, esto es lo más que di, ya no puedo más. Sí, ¿sí? Entonces, esta es la solución, la mejor solución que encuentre. Ya no encuentra algo mejor. Y no llega al error cero. ¿Puede suceder? Sí, claro que puede suceder. Puede suceder que el método ya, por más que vueltas que le dé, ya no llega más. Lo que pasa es que en este caso se pueden dar cuenta que los dos extremos se volvieron iguales. Es decir, cuando son iguales, ya no puedes avanzar. Y eso ocurrió porque la función que le metí es aleatoria, ¿eh? O sea, realmente yo nunca pensé de que, ay, voy a hacerla así y hacer. No soy matemático. Si fuera matemático, entonces sí diría, es que miren, si una función con estas características pasaría esto. No, no lo soy. Soy ingeniero nada más. Pero lo que sí podemos ver, control C, ok. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de secante, si lo copio, veo la función y lo copio la nueva función. Y cambio la función, la copio todo lo verde. Recuerden que hay que copiarlo todo lo verde. Que mucha gente después tiene, es que no me salió. Dicen, pero pues, ¿cómo te va a salir si no lo copiaste? Pues es que no me acordé. Sí. Entonces vemos de nuevo el error, menos 3.7535. Y lo vemos acá en bisección. Menos 3.75. Aquí te da menos 3.753547 y todo esto, ¿no? Entonces tú puedes sacar la diferencia y dices, a ver, contra la mejor solución que fue alrededor de la C40, C59, C50, perdón, te vas a secante y dices, a ver, quiero saber, se puede, cuánto es el valor, quiero comparar el valor de, el valor en bisección, en la hoja de bisección, la celda C50, quiero restarle el valor de lo que obtuve aquí. Enter. Y me dice que tienes un 0. Significa que son iguales, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasó con esta. ¿Qué pasa aquí con el error? Cuando les marque gatitos, aquí, bueno, aquí, cuando marca por los gatitos, si se fijan aquí tampoco llega el error 0. O sea, al final de cuentas llega aquí y ya simplemente te marca división por 0, ¿no? Ese es el detalle que tiene Secante. O sea, no, al final de cuentas se cicla y dice, pues ya no puedo más. Entonces, tampoco llega a un error 0, pero es un error bastante bueno. Vamos a ver qué pasa con composición falsa. Hacen exactamente lo mismo. Me equivoqué y no le puse el escape. De nuevo, agarran la función control C, escape, porque si no me hace tonterías. Te pasas a posición falsa, copias la función, pues ya es la misma función que pusimos en las anteriores. ¿Cómo se parece a bisección? Tienes que copiarlo en 3 columnas. Oh, no traigo mouse. Ok, ya. Entonces empiezo a copiarlo en todo lo verde. Y bueno, aquí también de nuevo no tuvimos división por 0.
Pero si se fijan, tampoco tuvimos un error cero. El valor de la raíz, que lo podemos ver en azul, es 3.7544. Lo checamos contra bisección y nos da igual. En realidad aquí llegó más rápido. ¿Sí? Aquí no se tardó tantas veces como se tardó en bisección. En bisección como quiera se tarda 40 veces. Aquí no, aquí aproximadamente en la iteración número 25 llegó. Ahora, si nosotros lo vemos así, regla falsa no es tan rápida como bisección, como secante, perdón. No es tan rápida como secante. Pero tampoco es tan lenta como bisección. O sea, ahora, si lo quisiéramos ver en Newton, cambiamos la función. Yo creo que me equivoqué. Lo puse donde no era. Sí, exacto. Okay. Cambio la función arriba. Que si era así, 456. Cambio la función. Luego ya cambié la función. Ahora hay que cambiar la derivada. Recordemos que Newton implica que hagas una derivada. Entonces cambio la función. La derivada aquí sería sería 6 por 5, 30. 30. Esto se degrada a 1. Luego sería 69 por 4. Te daría 6 por 9, 54. 6 por 9, 54. Y bajamos 5. 6 por 4, 24. Y 5, 29. Y se degrada. Y luego sería 12 por 2 sería 24. Y se degrada. Y se elimina la constante. Saqué ya la derivada. Doy enter. Si me da el resultado, significa que derivé bien. Si no me da el resultado, tengo que checar la derivada, ¿eh? Ok. ¿Qué hace? Igual, tampoco encuentra el valor. Pero aquí es curioso, aquí sí hay una diferencia entre el valor que te da Newton, muy leve. Estamos hablando del orden de 1 por 10 a la 2, 3, 4, 5, 6. 1 por 10 a la menos 6. Newton encuentra esta raíz que el error empieza a generarlo, empieza a ser más pequeño. Pero lo que pasa es que aquí Newton no termina de... No, o sea, Newton todavía, cuando no llegan al cero, pero tampoco se ciclan. A ver, les voy a poner este caso, que es muy interesante. Si se fijan aquí, no, de todas maneras, a ver, lo voy a correr una vez más, o sea, lo voy a copiar un renglón más. Es como si hiciera otra iteración y ya no cambia el error, entonces sí. Para esta función en particular, Newton tiene una pequeña diferencia. Estamos hablando de a la décima, es como una millonésima con respecto al otro método. Ya no alcanza más, pero es por la función, ¿sí? Pero podemos ver muy interesante que realmente es muy, muy parecido, ¿no? O sea, la diferencia es mínima, mínima, mínima. O sea, una millonésima, pues, no importa, excepto que estén trabajando en nanotecnología, ¿sí? Ok. Grabación.